comentar algo, preguntar algo, decir algo, levanta la mano o abre el micrófono, no hay ningún problema. Sí, tratemos de ser organizados porque somos muchísimos, entonces nada, si no, va a ser no bueno para ustedes mismos. ¿Está bien? Bueno, antes de comenzar con percepción y toma de decisiones, que es el contenido de la clase de hoy, quería consultarles si había dudas del encuentro pasado, de lo que estuvieron viendo con el profe Leandro, con lo que tenga que ver con conducta, ¿no? Con personalidad, lo mismo con emociones y estados de ánimo. Me dijo Leandro que igual les prometió que íbamos a abordar y hacer unas dinámicas sobre emociones y estados de ánimo, así que por eso yo hoy mucho no voy a abordarlo para que después los podamos, verlo en vivo y directo, algunas dinámicas que son muy interesantes. No, Pablo, no se puede grabar la clase. Bien. ¿Alguna duda o consulta? Sí, tienen que ingresar a Yelena al mismo link. Exacto, exacto. El Zoom no se tiene que cortar directamente. Este es mi usuario privado de Zoom y este Zoom no se corta. Salvo que obviamente no me quede sin internet, sin luz, este tipo de cosas que bueno, ya se me escapan, pero no se corta después de 40 minutos, así que quédense tranquilos. Sí, lo que vamos a ir a hacer, ya les aviso, algunas dinámicas y vamos a ir a salas de grupo. No sé si todos saben lo que es sala de grupo, yo les voy a ir indicando. Quien no ingrese a sala de grupo, yo lo voy a mandar en ese momento a lo que se llama a la sala de espera, ¿no? Mientras hacen la dinámica, quien no ingresa a la sala de grupo, yo les voy a hablar, todo para ayudarlo, por si alguien no sabe. Si alguien por esas cosas, no sé, no está conectado en ese momento, o no está presente en ese momento, yo lo voy a enviar a sala de espera. Una vez que regresamos de la dinámica, ahí obviamente los voy a admitir y volverán a la clase. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta del sábado pasado? ¿Algo que le haya quedado dudas? Ya corregimos el trabajo práctico número 1, ya devolvimos las notas, entiendo, a todos. Hay solo 2 estudiantes que no se pudo devolver la nota, no sé bien por qué, la verdad, nunca me ha pasado. Classroom me dice que no, es imposible devolverle la nota, que hay un error. Así que hay solo 2 personas que no le puedo devolver la nota la tienen, pero no les puedo enviar la nota. No Profe, sé por qué. Sí. puede ser que una sea yo, porque a mí nunca me llegó la nota. Y el trabajo lo entregué. No sé, de memoria no me acuerdo. A ver, no sé si me puedo fijar rápidamente. Si me esperas un segundito, ahí Sí, sí. te digo. Mientras, ¿alguna otra duda, consulta? Valeria, no sé por qué, el Sí. trabajo ya estaba corregido y después volviste a entregarlo. No sé bien qué pasó ahí, porque yo ya te había ya te había enviado la nota y después me volví Sí. otra vez, no sé, ayer, antes de ayer, volviste a subir el trabajo. No lo vuelvan a subir, por favor, el trabajo. No Ustedes lo cuando volví a contestan subir igual, ¿eh? Yo entré a la tarea porque mis compañeros avisaron que estaba la nota y yo dije, bueno, capaz no me llegó el mail de notificación, que a veces puede ser que no llegue, Ujú. y cuando entré me decía entregado y nada más, no decía la nota, pero no lo volví a subir. Es más, ni sé cómo se vuelve a subir, así que Sí, no sé por qué pasó ahí, me volvió a llegar una notificación de que había entregado de nuevo el trabajo. Y ahí no sé qué pasó con tu trabajo, pues ahí está, tengo una tercera persona que no le puedo devolver, que sos vos, pero yo claro. ya te había enviado la nota. Claro, No no, sé nunca por me qué. llegó la nota. Bueno, no, la nota está, ¿no la podés vos visualizar la nota en calificaciones? No.
No, no me figura nada. No te figura nada. Bueno, la nota igual es 8, Valeria. Ok, perfecto. Gracias, profe. No, de nada. Mira, hay uno de los estudiantes que entregué la nota, los otros, el tuyo, Valeria, y Liz Melgarejo también, que es 7 la nota, que tampoco no sé por qué no se la puedo enviar. Honestamente, no tengo idea. Me dice que hay un error. Profe, buen día. No me llegó la nota a mí, es verdad, pero mis compañeros me avisaron que la nota era un 7. Por eso no pregunté Sí, nada y ya me quedé tranquila. perfecto, perfecto. Igual acá me figura la nota, así que quédense tranquilo tanto Valeria como Liz, pero no sé por qué no se puede enviar la nota. Me da un error. No sé qué sucedió. Bien, el resto, todos han recibido la nota. ¿Está bien? Sí, la entrega es en el parámetro que les damos. Después de ese parámetro no va a ser corregido el trabajo. No, si alguien entrega ahora el trabajo práctico número 1, no va a ser corregido. Les aviso porque tengo ahí algunas entregas y no van a ser corregidos porque, bueno, para eso es que tienen toda una semana para hacerlo. Ustedes vieron en el día de ayer que ya se subió el trabajo práctico número 2 de conducta y personalidad y tienen tiempo hasta el sábado que viene. No tienen todo el sábado, una semana, más de una semana, para hacer el trabajo. Luego de esa semana, los trabajos que estén entregados, luego no sé, el domingo creo que es 11, si no me equivoco, puede ser. Sí, el domingo 11, esos trabajos ya no van a ser contemplados para corregirse. ¿Se entiende? Bien. Profesor, buen día. Sí, Fernando, buen día. Buen día. Mire, yo le mandé tarde el trabajo, pero en realidad en el grupo ya lo habían mandado. Lo que pasa es que yo no había entendido que yo también tenía que mandar el trabajo individual. Pero yo lo habían entregado, lo entregaron en tiempo y forma. Yo lo que hice ayer fue entregar de mi parte porque no había entendido que todos, por más que lo entregue el grupo, todos teníamos que entregarlo. Sí, Si igual creo bien... que te devolví, Fernando, la nota. Sí, me devolvió la Entonces nota, quédate pero... tranquilo. Está bien, pero yo para avisarle que lo entregué tarde, pero en realidad el grupo ya lo había entregado. Perfecto. No te hagas problema, Fernando, porque yo fui, me hice todo un listado, bueno, de cada uno de los trabajos, de cada grupo, quiero decir, con los integrantes y demás, y así lo fui corrigiendo. Perfecto. Bueno, gracias, Fernando, por la aclaración. Gracias. No, de nada. ¿Alguna pregunta o consulta? Si cerramos temas trabajos prácticos. Profe, Sí. ¿cómo es el trabajo nuevo? ¿Entrás y tenés que contestar, tenés un tiempo límite o lo podemos ir viendo y contestando y antes del sábado entregar? No, es un formulario, ustedes lo tienen que entregar. Sí, yo no te recomiendo de que entres en distintos días porque no se guarda eso. ¿Entiendes? Ah, Pero ujú. vos hasta hasta el sábado tenés tiempo, Claudia, de hacer el formulario y contestar, perdón. Son todas preguntas múltiple choice y así van a ser el resto de los trabajos prácticos, ¿no? Todos individuales, con un formulario de una cantidad de preguntas, mayormente son 3, 4 preguntas, 5 alguna vez pueden ser, de múltiple choice. Ajá. ¿No? Y Bueno, se gracias. corrigen automáticamente. Después yo les devuelvo las notas automáticamente. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Muy bien. Cuando lo entregan, a veces me escriben y saben decir, uy, no me figura como hecho el trabajo práctico, porque tienen que poner el tilde de finalizado. Igual, quédense tranquilos que si ustedes envían el trabajo me aparece, me indica. Por más que no hayan puesto el tilde de finalizado y no les aparezca o no visualicen la tarea realizada. Así que si lo hacen mejor, y si no lo hacen, a mí me va a parecer igual que el trabajo fue enviado. Bien, ¿alguna otra consulta con respecto a la clase pasada, además del trabajo práctico? ¿Alguna otra consulta? No, profe, de mi parte no. Bien, genial. Ok, Profe, el mío lo recibió bien, ¿no? Porque yo cuando lo mandé como que no lo podía abrir y me salía que estaba como vacío.
y le tuve que entregar al sí. otro profe impreso, pero no sé. Pero No, no sé quédate si lo tranquila, recibo. Claudia. Está vacío, pero sí lo corregí por el grupo con el que estuviste. Ah, bueno. Muchas gracias. Así que ya te mandé la nota y demás. No, de nada. Profe, una Diego. pregunta. Sí, Diego. Esto es sobre, creo que, sobre ello, yo y super yo. Sí. El ello es es el inconsciente de la persona y el super yo es el consciente. No marqué esa diferencia. Ok, vamos antes de introducirnos en percepción, vamos a repasar esto. ¿Qué dice Freud? Freud dice que el aparato psíquico se construye a través de 3 instancias, ¿no? Esta es la construcción del aparato psíquico según el psicoanálisis, según la teoría freudiana, ¿no? Y se construye a través del ello, del yo y el superyo. Freud distingue, se llaman tópicas, 2 tópicas. Primer tópica, antes de 1920, que es la construcción de inconsciente, preconsciente y consciente. Luego, en 1920, a través de un texto que se llama Más allá del principio del placer, Freud vuelve a reescribir toda su teoría. De alguna manera es como dice, me equivoqué. Hay algo que está mal, me equivoqué, y vuelve a reescribir toda su teoría. Es más, él lo dice de otra manera, contextualicemos, estamos en 1920, él va a decir, las histéricas me mienten, no, me han mentido. Entonces tiene que, de ahí reconstruye su teoría, y construye la segunda tópica. La segunda tópica es el ello, el yo y el superyo. ¿No? ¿Vamos hasta acá, Diego? Sí. ¿Qué va a decir él? El ello es lo primero que tiene ese niño, ¿no? Ese niño, por ahora, todavía no tiene el aparato psíquico construido, ¿no? Necesita varios años de desarrollo para la construcción de su aparato psíquico. A partir más o menos de los 6 años, por ahí, surge lo que es el superyo. Hasta antes de eso, el aparato psíquico no está construido. Todavía le falta mucho tiempo de evolución. No es que a los 6 años ya está. No, le falta mucho tiempo de evolución todavía. Entonces, volvemos. El ello es lo primero que hay, ¿no? El niño nace, ese bebé nace, y lo primero que hay es ello. El ello es puro placer. Es puro placer. Es totalmente inconsciente. Y dentro del inconsciente no rigen lo que serían las variables de tiempo y espacio. Por eso el inconsciente es caótico. El inconsciente es puro caos. ¿Por qué? Porque no está regido por el tiempo y por el espacio. Por eso cuando soñamos, de repente en el sueño aparecen elementos de hace muchos años, elementos que no son de ahora, nunca pasaron, son como de un futuro, elementos del presente, es todo muy complejo. ¿Por qué? Porque no está atravesado por el tiempo y el espacio, no se estructura a través de tiempo y espacio. Entonces, el ello es puro placer. Un niño quiere algo, quiere comer y va a llorar hasta que le den de comer, hasta que sacien o satisfagan, ese alimento, ¿no? Entonces, el ello siempre va a estar regido por el placer. Hay una pulsión, hay una energía que puja, que viene del inconsciente para satisfacer eso. No sé, un niño que quiere determinado juguete va a hacer todo un berrinche para que le den ese juguete. No va a entender, no, ahora no te puedo dar, es como bastante complejo, ¿no? Esto lo podemos ver también en los adultos, que ahí es mucho más complejo. Una vez que ese niño se va desarrollando a través de la interacción con principalmente los padres, los adultos que lo rodean en esos primeros años de su vida, que son muy, muy significativos en el desarrollo, ocupan un lugar preponderante, ¿no? Conjuntamente con lo social, ¿no? Donde se cría la familia, en qué lugar, en qué sociedad, en qué país. No es lo mismo un niño en Argentina que seamos un niño, no sé, en Arabia,
no sé, o en la India, ¿no? Lo social juega un papel súper importante. Entonces, en esa construcción, ¿no? Van pasando los años, va a decir Freud, no voy a entrar mucho ahí para complejizarlo, pero va a decir Freud, va pasando por distintas etapas o fases, ¿no? Ahí seguramente lo habrán leído, que hay una fase que se llama la fase oral, después pasa por una fase que se llama la fase anal, y luego por la fase fálica, ¿no? Que son las 3 fases, que esta es la teoría sexual, ¿no? De Freud, donde en la fase oral todo pasa por la boca. Entonces seguramente si ven un niño chiquito, todo lo que agarra lo llevan a la boca, ¿no? Lo absorben, lo chupetean. ¿Pero por qué? Bueno, porque va a decir Freud, esta zona en la que está libidinizada, está catetizada. Entonces necesita ese niño agarrar y absorberlo, chuparlo, ¿no? Y así va conociendo el mundo que lo rodea. Una vez que esa fase, el niño transita por esa fase, va a pasar a la fase anal, donde la parte del cuerpo, siempre son orificios, la parte del cuerpo que está catequizada se refiere, o libidinizada se refiere que está cargada de energía sexual, la libido. Va a decir es el ano, ¿no? Entonces por eso es que esta es la etapa donde el niño, algo típico que todo papá y mamá transitan y que sabe costar muchísimo, ¿qué es? ¿El control de qué en los niños? Esto muchas veces sirve para después ir al jardín, ir al preescolar, se necesita muchas veces dejar qué cosa en los niños. Pañal. El pañal, exacto. Es el control de esfínteres, ¿no? Principalmente con lo que es la orina, luego va a ser con la materia fecal, ¿no? Entonces pasa toda esa energía sexual por el ano. Entonces por eso se sabe decir, no sé si alguna vez lo han escuchado, que lo que hace el niño hacia sus padres es un regalo, ¿no? Cuando ellos van de cuerpo, es un regalo para los padres. Por eso es que ahí, bueno, aparecen problemas de constipación, o todo lo contrario, y demás, ¿no? Lo doy, no lo doy, ese niño lo da, no lo da. Entonces sigue su evolución el niño y va a pasar por, luego de transitar, de ya controlar los esfínteres, va a pasar a la fase fálica. Acá lo preponderante es el palo, los genitales, básicamente, ya sea hombre o mujer, no importa el sexo en este caso, ¿no? Entonces va a ser la fase donde los padres están detrás de su hijo, de no te toques, deja eso, la mano está mal, no está bien que hagas esto, etcétera, 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 ¿no? Acá empieza a ver el niño la diferencia de lo sexual, de los sexos, empieza a ver que mamá es de una manera y yo soy distinto, o soy distinto a papá y soy igual a mamá, etcétera, etcétera. Acá empieza todo lo que es la diferenciación sexual, ¿no? A nivel genital en los niños. Y esta es la etapa que se libidiniza o catequiza lo que es los genitales. ¿Está bien? Entonces sigue desarrollándose este niño y ingresa, calculen, alrededor de los 5 o 6 años, en lo que se llama el complejo de Edipo. ¿Está bien? En el niño es complejo de Edipo, en la niña es complejo de Electra, ¿no? Entonces, lo que va a transitar en ese momento ese niño es que, en caso del varón, el padre va a aparecer como una función de ley, se llama función paterna, donde le dice que en la cama con mamá no puedes dormir más. Mamá es mía, básicamente, ¿no? Y viceversa, si es una niña y esto está pasando con el papá, la mamá hace lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se empieza a introducir? La ley. Y una de nuestras grandes leyes, que es el incesto, ¿no? Esto no va. Entonces ahí empieza a diferenciarse lo que está dentro de lo que está afuera. Esto no es mío, esto está afuera, etcétera, etcétera,
¿no? Este es el atravesamiento del complejo de Edipo. ¿Qué es lo que surge una vez que ese niño y esa niña atraviesa el complejo de Edipo? El super yo. El super yo es el heredero del complejo de Edipo. ¿Qué se instaura en ese super yo? Básicamente, las leyes por un lado, ¿no? Las leyes, lo moral, qué está bien, qué está mal, y algo que se llama ideal, ¿no? El ideal del yo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es el ideal que vamos a ir experimentando a lo largo de la vida. Cómo debo ser como papá, cómo debo ser como pareja, cómo debo ser como profesional, por ejemplo. Ese es mi ideal, el que está allá arriba. Y yo tiendo a ese ideal. Cuando ese ideal hay mucha distancia entre mi yo y el ideal, ¿no? Digamos que yo estoy acá y mi ideal está en la luna, la verdad es que la distancia es gigantesca, y la verdad es que va a ser muy complejo, va a ser muy frustrante. Acá aparecen las cuestiones de perfección, etcétera, etcétera. Cuando hay tanta diferencia, yo no puedo alcanzar nunca ese ideal. Por lo tanto, ¿qué me va a generar? Que no sea frustración. No hay una adecuación entre ese ideal y mi yo. Yo necesito, esto tiene que ver con la autoestima, ¿no? Con la autoimagen, la autoconfianza, etc. Vamos hasta acá, ¿se entiende? Sí, profe. Matías. Ah, no, Diego, perdón. Bien. Entonces, el super yo es algo así, para que se entienda, como el policía que tenemos acá adentro, y que nos dice qué está bien y qué está mal. Es más, si ustedes hacen algo que esté mal, ¿no? Para ese policía interno, está mal por la ley o por la moral, ¿qué saben sentir? Están haciendo algo que saben que es incorrecto, que está mal. ¿Qué saben sentir internamente? Culpa. Remordimiento. Exacto, culpa. El super yo funciona a través de la culpa. Por eso es que no hago cosas, determinadas cosas, ¿no? Y acá va a depender de cada uno, porque si yo tengo un super yo muy fuerte, y bueno, no es lo mismo que tengo un super yo mucho más lábil y tengo mucho más sello. Entonces mi culpa va a ser distinta, entonces voy a funcionar diferente. El super yo está compuesto por un lado, aspectos inconscientes, ¿no? Aspectos del ello, porque todos nacen de ahí, tanto el yo como el super yo nacen de ese ello, y por otro lado hay aspectos conscientes de un yo muy lábil, no muy estructurado, no muy firme, no muy desarrollado, ¿no? Estamos hablando que el nene tiene 5 o 6 años, así que es un yo que apenas si se está construyendo, está dando sus primeros pasos. Y por último tenemos el yo. El yo, como instancia, es la instancia que tiene contacto directo con la realidad. Por lo tanto, está regida por el principio de realidad. El ello, principio de placer, el yo, principio de realidad. El yo es la parte ejecutora, es quien ejecuta, quien toma las decisiones. Por eso, seguramente con Leandro habrán visto esta imagen, ¿no? Un poco de Homero con el angelito y el diablito, y el yo en el medio, ¿no? ¿Por qué? Porque el yo es el que está tomando siempre decisiones. Por eso necesitamos un yo fuerte, un yo que se plante, un yo estructurado, un yo que esté bien conformado, porque es el yo el que tiene contacto directo con la realidad, y es el yo quien tiene que decidir entre quiénes, entre el ello y el super yo. El ello que va a estar pujando para que hagamos todo lo que quiere el ello, no es puro placer, el ello es puro placer. Entonces, no sé, y bueno, no vayas a trabajar, Hernán, total, estoy cansado, ayer salí y hoy no voy a trabajar. El ello va a decir eso, no vayas, ¿para qué vas a ir? Y el super yo que va a decir todo lo contrario, no, Hernán, está mal, ¿cómo no vas a ir? Eso es incorrecto, eso no es correcto, está mal que no vayas, vos tenés que ir. Y en el medio está el
yo tiene una tarea muy compleja, ¿no? De decidir entre el ello que puja y quiere solo el placer, y el super yo que es esa ley, ¿no? Esa norma, lo moral. Entonces el yo tiene que satisfacer algo al ello, pero teniendo en cuenta las leyes y normas del super yo. Y esto es la conducta. Esta es nuestra conducta. Nuestra conducta se refiere a eso, a estar resolviendo siempre esta cuestión. Sumado, pues se sabe llamar el triple asedio al yo, porque el ello lo asedia, el super yo lo asedia, y ¿quién es la otra instancia que asedia a el yo? Lo social. Porque en el medio estamos viviendo en una sociedad. Lo social para nosotros es fundamental, somos seres sociales. Entonces lo social puede ser mamá y papá que dicen que le gustaría que seamos de tal manera, o que estudiemos tal cosa, o la sociedad nos impone que a tal edad tenés que recibirte, o tenés que casarte, o tenés que tener la casa, o tenés que tener, no sé, el auto. Va a depender de cada persona, de cada familia y de ese contexto donde se haya desarrollado. Pero la sociedad nos va marcando, nos va imponiendo un contexto. Eso no significa que todos hagamos lo que dice la sociedad. Acá va a depender mi estructura yoica, qué tan fuerte sea. No, Hernán, ¿cómo vas a dejar el trabajo y te vas a ir de viaje por el mundo y vas a renunciar? Bueno, y hay personas que no lo hacen y hay personas que sí lo hacen. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué tiene el yo? Tiene aspectos inconscientes, tiene aspectos preconscientes y aspectos conscientes. Tiene de las tres instancias el yo. El super yo solo tiene aspectos inconscientes y conscientes, y el ello tiene aspectos totalmente inconscientes. Eso es cómo está conformado cada uno y la función de cada una de estas instancias. Entre más fuerte sea ese yo, más estructurado, va a poder tomar decisiones en la vida, esa persona le va a ser más fácil tomar decisiones. Y cuando el yo no puede tomar, cuando yo no puedo tomar esas decisiones, ¿quién aparece a salvarme, más o menos, por así decirlo, para que se entienda? ¿Quién nos salva? ¿Qué mecanismos? El super yo. No, ¿qué mecanismos? Mecanismos. Lo vieron a lo último, seguramente con Leal. Los mecanismos de defensa, dice, profe. Exacto, exacto, los mecanismos de defensa. Cuando el yo no puede resolver esa tensión, esa situación, aparece el mecanismo de defensa. ¿Para qué? Para defender al yo, para defender al yo en el sentido de que se desintegre, de que colapse. Entonces aparecen los mecanismos de defensa. Vienen a defender a ese yo, básicamente, a que se desintegra, que, entre comillas, como que explote, por así decirlo. Entonces es por eso que reprimimos, que negamos, como esa realidad me es tan compleja de asumirla, no puedo tomar decisión, entonces la niego o la proyecto, ¿no? O no sé, me identifico y tomo aspectos de afuera y los tomo como si fueran míos. O, no sé, lo racionalizo. Personas que son muy mentales y racionalizan toda la situación. De esa manera pueden tramitar esa realidad, pueden resolver esa tensión. Claro, claro. Recuerden esto. A ver, para que se entienda. Nombro cualquiera, ¿no? de ustedes, no sé. Brian, ¿no? Brian me hace una pregunta. Esa pregunta, automáticamente que hace Brian, yo la percibo, que es lo que vamos a ver ahora, la percibo, en este caso auditivamente, todos los sentidos sirven para percibir, ojo con esto, no se queden solo con la visión, pero yo la percibo y la proceso. Si mi aparato psíquico, si mi yo no puede resolver esa pregunta que me hace Brian,
apenas hace el Brian la pregunta, dentro de mi aparato psíquico hay un pico de tensión, un pico de energía. Entonces, mi aparato psíquico lo que va a intentar es resolver ese pico, mermar ese pico, esa situación de tensión interna, ¿no? Esa situación de tensión lo que genera es un desequilibrio, rompe la homeostasis. Siempre, siempre todo cuerpo, todo ser viviente busca el equilibrio, la homeostasis. Entonces, Brian me hace la pregunta, me desequilibra, yo lo reflexiono, analizo, doy una respuesta, listo, conducta, aparece ahí la conducta, vuelvo a equilibrar mi sistema, otra vez entro en homeostasis, listo, se terminó, todo tranquilo. Ahora, Brian me hace la pregunta, me desequilibro, ¿no? Rompe la homeostasis, no sé qué responderle, me empiezo a poner nervioso, me empiezo a poner ansioso, empiezo, no sé, a sudar, a temblar, que esto, que el otro, no puedo resolver, entonces aparece algún tipo de mecanismo de defensa, ¿para qué? Para resolver esa situación y que no colapse. Volver de vuelta al equilibrio. Hagamos de cuenta que no pude resolver esa situación. Entonces, ¿qué hago? Uy, apago todo. Apago todo, ¿no? Como estoy en virtual, apago todo y después les digo, no, chicos, lo que pasa es que se me cayó internet, se cortó la luz. Profe, ¿Se en entiende? ese caso que está diciendo, usaría el mecanismo de aislamiento, ¿no? Sí, no es un mecanismo de aislamiento, se llama acting out, pasaje al acto, ¿no? Que eso no es obviamente bueno, ¿no? Por ejemplo, el suicidio es un pasaje al acto. No ¿Un puedo pasaje a qué, perdón, resolver. profe? ¿Cómo? ¿Un pasaje a qué? No llegué a Al escuchar. acto, pasaje al Un acto, acto. acting Ah, out se llama, acting sí. out. Eso es un pasaje al acto, traducido significa pasaje al acto, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Es un pasaje al acto donde no hubo manera de resolver esa situación y directamente es como que aparece totalmente la impulsividad. Un pasaje al acto, le revolvié, no sé, una trompada a alguien. Es un pasaje al acto, por ejemplo. Claro, como que pasa lo más primitivo de una persona. Exacto, exacto. Ah, listo. El Ok. pasaje al acto nunca es bueno, nunca es bueno. En realidad Freud va a decir, los mecanismos de defensa son inconscientes. Según Freud, acá hay diferencias con otros autores que no nos vamos a meter para no crear más confusión. Pero según Freud, los mecanismos de defensa son inconscientes. Y va a decir Freud, el único mecanismo de defensa aceptable que resuelve de manera aceptable esa tensión es la sublimación. Es el único mecanismo de defensa aceptable, según Freud. El resto no son aceptables, más cuando ese mecanismo de defensa se vuelve algo repetitivo, ¿no? Entonces niego y siempre utilizo la negación, por ejemplo, o la regresión, ¿no? Entonces ves a un adulto comportándose como un niño. ¿Qué le pasa, Hernán? No es un nene. ¿Por qué se pone a llorar o está haciendo un berrinche? No tiene lógica para su edad, no corresponde. ¿Se comprende? ¿Qué es la sublimación? Básicamente la sublimación, para que se entienda, es una transmutación de esa energía, se transmuta. Y la sublimación es bueno para la persona, por eso es aceptable, y también para la sociedad. Por ejemplo, es algo que hacen mucho los artistas. No sé, todos pasamos en algún momento que nos han, no sé, por un desamor, ¿no? Que nos rompieron el corazón, por así decirlo. Entonces, una forma de sublimar, yo estoy muy mal, muy angustiado, porque, no sé, me rompieron el corazón, y en base a toda esa angustia y esa situación que vivencié, armo un hermoso poema, o armo una canción. Es una forma de sublimar, o lo pinto, lo dibujo. Es una forma de sublimar toda esa energía no tan linda, por así decirlo, angustiante y demás, en algo que es positivo. Esa es la sublimación. O, por ejemplo, el deporte. Hoy, cuando estamos estresados, es muy común que van al gimnasio, ahora se puso de moda el running, van a correr. Es una forma de sublimar, ¿no? Otros, no sé,
van, no sé, a jugar a la pelota, o van a hacer boxeo, o van a natación. Entonces toda esa energía la pongo en pos de otra tarea, otro tipo de trabajo que es buena para mí y buena muchas veces para la sociedad, ¿no? Porque eso que en vez de descargarlo en un otro e ir a pelearme, entonces la descargo matándome en el gimnasio. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Diego. Sí, el mecanismo de defensa se activa, por así decirlo, cuando se rompe la armonía. Claro, cuando el yo no puede procesar la situación, es como que colapsa, no tiene manera, ¿no? Por ejemplo, una persona que cada vez que necesita tomar decisiones tiene que estar preguntándole, entonces voy a Maribeth, Maribeth, ¿qué te parece a vos? Milena, ¿qué te parece? Diego, ¿qué te parece? Andrea, ¿qué te parece? Yo no la puedo resolver, entonces voy buscando en los demás maneras de resolver, por ejemplo, ¿no? Y eso no está bueno. Necesitamos un yo fuerte, un yo que pueda tomar decisiones. Cuando ese yo no puede manejar esa situación, no la puede resolver, entonces se acude a los mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa viene a defender al yo, a la desintegración del yo, ¿no? Porque se rompió esa homeostasis o ese equilibrio, como está preguntando ahí en el chat. ¿Se entendió este pequeño resumen? Sí, profe. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Voy a checar la hora, si avanzamos. ¿No? Bueno, entonces vamos a avanzar. Bien, si hay algo más, cualquier cosa me consulta. Bien, entonces hoy vamos a trabajar sobre la percepción, ¿no? Piensen siempre que la percepción para el ser humano es fundamental. Es más, en la construcción de ese aparato psíquico, cuando Freud grafica el aparato psíquico, ustedes lo tienen en una de las láminas, lo que hay arriba de todo es el ojo, la percepción básicamente, ¿no? Primero siempre percibimos y desde esa percepción después, bueno, tomamos decisiones, hacemos un montón de cosas. Por eso la percepción es el proceso, fíjese que está resaltada la palabra, mediante el cual los individuos organizan e interpretan las impresiones de su sentido con la finalidad de darle significado al entorno. Entonces, yo percibo el mundo exterior, percibo con todos los sentidos, no se queden con la vista. Entiendo de que la vista es como nuestro sentido preferente, ¿no? Pero bueno, no para todos los seres humanos, porque las personas no videntes, obviamente, no va a ser el sentido preferente, sino probablemente sea lo auditivo, ¿no? Entonces, percibimos, tomamos datos de lo que estoy observando, ¿no? De todo mi entorno exterior, y desde eso que observo empiezo a interpretar, ¿no? Y le voy a buscar siempre finalidad. Necesito significar ese entorno. No hay nada peor para el ser humano que no le encuentre sentido a la situación que está vivenciando. Necesitamos, nuestro sistema está preparado para siempre darle sentido. Es más, cuando no tiene sentido, lo creamos nosotros. Y piensen en esas películas que a veces son, que no queda claro qué está sucediendo, que el malo puede ser uno, que puede ser el otro, ¿no? Todas esas películas están obviamente creadas a propósito para no darnos todo tan comido, ¿no? De quién es el malo, quién es el bueno, qué pasa, que esto, que el otro. Entonces, ¿qué es lo que empezamos? A empezar a disparar diferentes estrategias, diferentes líneas de análisis, ¿no? Lucuramos, no, debe ser este, no, porque sí, porque yo lo vi que miró de tal manera, hizo tal gesto, que esto, que el otro. ¿Qué estamos haciendo? Dándole significado. Nuestro sistema necesita poder encontrarle significado a lo que está observando. Es una cualidad de nuestro aparato psíquico. No necesitamos entender qué pasa. Cuando no entendemos, entramos ahí en una vorágine de análisis y muchas veces
empezamos a crear cosas que no están, solo para que tenga sentido. Probablemente les haya pasado, creo que hicieron la dinámica de Romeo y Julieta la semana pasada, me contó Leandro. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, a veces, no sé si les pasó a ustedes, ¿no? Pero a veces surge de que, sí, no, porque las copas tal cosa, tal otra, y nadie dijo que había copas. No, el texto dice pedazos de vidrios rotos. Pero fíjense, necesitamos darle sentido. ¿Qué son pedazos de vidrio rotos? ¿Qué hacen ahí esos pedazos de vidrio rotos? Entonces le doy yo sentido. Son copas que se cayeron y se rompieron. ¿Se entiende cómo creamos un objeto que no estaba? ¿Solo para qué? Para poder darle sentido, para que tenga sentido acá adentro. ¿Se entiende? Quedaron en sí. Se pueden abrir Sí, los profe. micrófonos. Ok. Sí, sí. Bien. Sí, profe, un ejemplo puede ser cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un museo y vemos una pintura que ni se entiende, que es abstracta, y nosotros decimos, no, parece como que Claro. es una persona sentada y así le intentamos buscar significado. Totalmente, totalmente, Macarena. Claro, sí, empezamos a dar significado. No sabemos qué es lo que quiso hacer el artista, ¿no? Entonces nosotros le damos ese significado. Totalmente, porque necesitamos entender qué estamos viendo. Si no lo entendés, lo más probable es que te des media vuelta y te vayas. No quieras mirarlo más eso, ¿no? Porque no me gusta, porque no me da atención, porque me aburre, etcétera, etcétera. Perdón. Como es un proceso, lleva tiempo. Esto es lo que significa proceso. Proceso es que tiene etapas, proceso significa que tiene un tiempo determinado, no que es instantáneo, ¿no? Estas son las características de un proceso. Lleva un determinado tiempo. Un proceso es un conjunto de fases, momentos, ¿no? De ese fenómeno, de eso que estoy observando. En este caso, el fenómeno, lo que estudiamos, lo que se verifica es la percepción. Lo que vamos a estudiar es qué estamos observando, qué estamos percibiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque según cómo percibimos, tomamos decisiones. Entonces esto es fundamental. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿En base a qué tomamos decisiones? La toma de decisión está íntimamente relacionada a lo que percibimos. Entonces es fundamental poder empezar a revisar cómo percibimos dentro de nuestras organizaciones. En base a eso veremos cómo tomamos decisiones. ¿Para qué? Para llegar a los resultados que queremos. Bien, vamos a seguir avanzando un poco más. Ahora vamos a ir a hacer quiero mostrarle un video para jugar un poquito. ¿Por qué es importante la percepción? Bueno, la percepción es importante porque la conducta de las personas se basa en percepción. Base de lo que percibimos y la conducta que tenemos. En base, como les decía en el ejemplo anterior, Brian más una pregunta, eso es lo que percibo. En base a esa pregunta, yo voy a tener determinada respuesta. Esa respuesta es una conducta. Y esa conducta tiene que ver con lo que yo percibo. ¿Se ve? Y esto es continuamente, ¿eh? Esto estamos haciéndolo por día miles y miles de veces. Dentro de nuestras organizaciones, nosotros nos vamos a enfocar en las organizaciones, pero por fuera de las organizaciones es exactamente igual. Entonces, en base a eso que percibimos, vamos a tener determinadas conductas y obviamente las posibilidades que yo tenga, ¿no? Las posibilidades que tenga en base a el lugar que estoy, el contexto que estoy. Yo estoy dentro de la empresa y bueno, tengo determinadas posibilidades, no puedo hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el contexto es mi empresa y mi empresa tiene determinadas reglas, determinadas condiciones, hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. En la sociedad pasa lo mismo. No fuera de la empresa me refiero, pasa lo mismo. Entonces, por eso es tan importante. ¿Qué estamos observando? En base a eso que estamos observando, ¿qué tipo de decisiones, qué conductas tenemos? Comportamiento organizacional. Eso es lo que vamos a tratar siempre de moldear el comportamiento de las personas dentro de
la organización. Bien, ¿y dónde aplicamos, ¿no?, la percepción dentro de lo que es la organización o lo que es el comportamiento organizacional? Por ejemplo, en las entrevistas de trabajos. Ahí hay claramente una percepción. Imagínense en que, no sé, yo, no sé, Rocío y Macarena son selectoras y están tomando entrevistas, ¿no? Entonces yo ingreso a esa entrevista y ingreso, no sé, de short o J, y el currículum en mi mano, todo medio, no sé, todo medio así como arrugado, ¿no? Y ahí ya Macarena y Rocío tienen una percepción de ese candidato que soy yo. ¿Se comprende? No va a ser lo mismo que si yo entro de saco y corbata. Dale, Rocío, creo que querías decir algo. No, nada, profe. Profe, es como la frase, creo que es de Mirta Legrand, que dice: como te ven, te tratan, y si te ven mal, te maltratan. Y la podemos aplicar. Seguramente, si Macarena y Rocío se quedan con esa imagen, ¿no?, de que yo ingresé en short y ojotas, probablemente, si se quedan con esa primera impresión, probablemente como candidato sea desechado. No me tengan en cuenta. ¿Se entiende cómo la percepción juega un lugar? Si quieren, vayamos a algo no tan extremo. Yo se los hago extremo para que se entienda el ejemplo, ¿no? Ingreso de camisa, ¿no? Pantalón de vestir y zapato, dentro de lo normal, ¿no? Pero cuando ingreso, no sé, estoy nervioso, estoy sudado, me trabo, ¿no? Al hablar, perdón, me trabo, como dice recién, no sé, tartamudeo. Esa es la primera impresión de los selectores. Si esos selectores no se corren de esa primera impresión, y esto es uno de los grandes sesgos que tenemos al momento de realizar, por ejemplo, selecciones, uno de los grandes sesgos, si se quedan los selectores con esto, probablemente, automáticamente, ya de ahí en más, todo lo que suceda está de más. ¿Por qué? Porque los selectores dijeron, este candidato no va. ¿Se comprende? La importancia que tiene la percepción, por ejemplo, en la entrevista de trabajo. Vayamos a lo que es la expectativa de desempeño, ¿no?, que tiene que ver con las evaluaciones de desempeño. Acá se da mucho la profecía autocumplida. Si como gerente yo espero, para no nombrar siempre lo mismo, lo que pasa es que yo no los puedo ver a todos, por eso digo nombro los que me aparecen. No sé, si yo espero de Mariela y de Brisa muchísimo, ¿no?, como gerente, y cada vez que tenemos reuniones, y cada vez que hablo con ellas, les digo, ¿no?, lo bien que están trabajando, y que tienen un montón de capacidad de desarrollo, y nada, bla, 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 bla. Lo más probable es que tanto Mariela como Brisa cumplan con eso, se desarrollen. Y en cambio, yo qué sé, de Leandro yo no espero nada, y mi mensaje tiene que ver con no esperar nada porque para mí no está comprometido y demás, lo más probable es que Leandro cumpla con esa profecía y cada vez produzca menos. Y esto se da muchísimo, muchísimo, que también tiene que ver con lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no?, la próxima clase, mejor dicho, con motivación, uno de los tipos de motivación, ¿no?, X e Y, ¿no?, la teoría X y la teoría Y, donde yo a un grupo le pongo todo el énfasis y espero muchísimo, ese grupo va a dar un montón,
y el grupo que todo lo contrario, no espero nada, que para mí no va a funcionar, ese grupo no va a producir. Se cumple la profecía, ¿no? Se cumple la profecía. Bien. Perdón. Bien, y también, bueno, como estábamos diciendo, en la evaluación y en las expectativas de desempeño, esto es muy, muy claro, ¿no? Cómo se ven, cómo se desarrollan los colaboradores, qué es lo que va sucediendo con ellos mismos desde lo que se espera y de lo que se va depositando básicamente en ellos, ¿no? En términos principalmente subjetivos. ¿No? Porque en base a esa percepción también voy realizando juicios, ¿no? Y esos juicios tienen una injerencia, tienen un impacto muy importante en el comportamiento de los colaboradores de la organización. Bien, vamos a ver un video. ¿Alguna pregunta antes de ver el video? No, profe. No, profe. Muy bien. El video al principio no tiene audio, así que quédense tranquilos. Alguno puede ser que lo conozca, si alguien lo conozca, le pido que se mantenga en silencio y después vemos, ¿no? Quien no lo conozca, y las invito a jugar, ¿no? Lea las instrucciones, ¿no? Que dice ahí, cuenten los pases de pelota entre los jugadores de camiseta blanca. Es un video muy, muy cortito. Me voy a mutear para que no haya ruido de fondo. Muy bien. ¿Cuántos pases contaron? 14. Sí, creo que 14. 13. 13. Yo apunté 13. 13 o 14. 13 Muy bien. también. Bien, son 14. Estamos muy bien. 13 o 14 quiere decir que han percibido muy bien la cantidad de pases, ¿no? Más o menos 13 o 14. En total son 14. Ahora vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Creo que ahí pone los 14 pases. Muy bien, hubo 14 pases. Perfecto. Y ahora les pregunto. ¿Vieron algo más? Al que está vestido de mono. De mono. Ok, todos vieron al que está vestido de mono y por favor sean honestos. Yo no. Yo no lo vi. Yo no lo vi. No, yo me concentré en los pases. Muy bien, muy bien. No sé quién lo dijo, pero excelente, excelente. Quédense tranquilos, quédense tranquila. Perdón. Se sabe decir según el estudio, ha sido un estudio, este video es el video que se utilizó por primera vez para este estudio, creo que de la universidad. Ahora después les voy a compartir un PDF en el Classroom sobre el estudio, es muy interesante. Ah, ya lo habías visto, Franco, bueno, no, gracias igual por participar. No me acuerdo si en Stanford, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, donde más o menos la mitad no ven a este gorila, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Les pregunta si vieron un gorila. Y ahí está el gorila, ¿no? Bien. Ahí se ve al gorila que se golpea el pecho, ¿no? Y desaparece. Muy bien, este fue el estudio que se realizó. Es más, ganaron un premio a través de este estudio, un premio Nobel que tiene que ver con premios a estudios. Bien, ¿por qué no todos ven al gorila? ¿Qué les parece? Porque estás concentrado en contar los pases. Que te pide. Esto es lo que se ha evaluado y fue increíble porque la mitad más o menos no ve al gorila.
Y siempre que se hace el estudio, más o menos la mitad, ¿no? El porcentaje es más o menos 45%, no es exacto la mitad, pero hay un porcentaje muy alto que no ve el gorila. ¿Por qué? Porque se nos pide una tarea, estamos concentrados en esa tarea, el foco atencional está en esa tarea y el resto de nuestra percepción desaparece, no nos interesa. El resto de los datos queda de lado, básicamente, queda como inútil. Y esto es importantísimo, esto que se pudo descubrir con este simple estudio. Se hizo también con conductores, ¿no? Donde se le pedía a los conductores que cuando vean una flecha azul doblaran a la izquierda, creo que era, ¿no? Entonces hacían un simulador y aparecían flechas azules, entonces iban doblando. Y de repente aparecía de golpe una moto y esa moto era azul, entonces la esquivaban. Cuando la moto era roja, muchas veces no la esquivaban. El porcentaje mostró que casi la mitad de los entrevistados o lo que hicieron este estudio no esquivaban la moto hasta tener la moto casi encima, no atinaban a doblar a la izquierda, sino es como que la chocaban. ¿Por qué? Por esto mismo, porque nuestro foco atencional hace que veamos lo que se nos pide y el resto de los datos no nos incumbe, básicamente, lo dejamos de lado. Esa es la importancia que tiene la percepción, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Pasa algo en el medio que es llamativo y no lo observamos, pasa de largo. ¿Por qué? Porque nuestro foco atencional está en ver los pases, en este caso, de la pelota o del balón con las personas que tienen las remeras blancas. Profe, ¿y los que sí lo vieron? Bien. Los que sí lo vimos. No, Valeria, está perfecto. La idea es que se pueda ver esto, que haya una mirada más abierta, más periférica. No tiene que ver con bien o mal. No tiene que ver con que, quien no lo vio es un desastre y quien lo vio es un genio. No se queden con esto. Tiene que ver cómo observamos los seres humanos. Todos los seres humanos focalizamos, porque este ejercicio se puede hacer de otra manera y probablemente muchos que lo vieron ahora no lo vean, ¿no? Que esto vamos a ver ahora, qué factores influyen en la percepción, ¿no? Por ejemplo, hay factores que tienen que ver con la persona propia, ¿no? El que está observando, factores que tienen que ver con la situación en sí y con el objetivo. En este caso era contar los pases. La situación, la situación que estamos observando de pases de este video y con la persona. Ahora vamos a ver, por ejemplo, respecto a la persona, ¿le interesaba o no le interesaba? Si no me interesaba, ¿voy a estar observando? No voy a percibir de la misma manera si a mí me interesa. ¿Tengo expectativas sobre esto o no tengo expectativas? ¿Cuál es el motivo del cual observo? ¿Tengo motivos o no tengo motivos? ¿El para qué? ¿Qué actitud tengo? ¿Tengo una actitud? Sí, lo miro porque el profe Hernán dice que hay que mirarlo. ¿Se entiende? Estos son factores propios de la persona. Vamos a otros factores. De la situación. Es una situación que pasa muy rápido. Imagínense si el video pasa, no sé, mucho más rápido y probablemente no se vea el gorila. Si lo pasamos mucho más lento, como en cámara lenta, probablemente la gran mayoría lo vea. Entonces esto es factor de la situación. Pongámosle que haya mucha cantidad de personas, ¿no? Que sea un escenario con mucha cantidad de personas y probablemente no veamos al gorila porque hay tanta cantidad de personas que desaparece en el medio. Me confunde más, ¿no? Pongámosle que, no sé, en el ambiente que nosotros ahora estamos trabajando
todos tenemos el micrófono abierto, entonces escucho un montón de ruidos, ¿no? Ruidos de cada uno de ustedes, de donde están. Y la verdad que va a ser mucho más difícil percibir, va a ser un elemento distractor. Entonces, estos elementos tienen que ver con la situación, ¿no? Al momento de percibir. No es lo mismo que si en mi empresa esté todo tranquilo, en silencio, o haya una música funcional de fondo, a que si estemos a los gritos, si estemos, no sé, revoleando cosas, y la verdad que va a ser mucho más difícil poder percibir. Y por otro lado, el último factor es en el objetivo propiamente dicho. Ese objetivo, no sé, si tuviera sonido, seguramente llame más la atención. El video no tiene sonido. Está hecho de esa manera, no digo que esté mal, pero el video no tiene sonido. ¿Cuántas veces a los niños, cuando se le compra un juguete, qué sabe tener? Luces, sonido y movimiento, además de textura, ¿no? Además de tener forma. ¿Por qué? Porque esto es mucho más novedoso, llama mucho más la atención. Después los padres estamos enloquecidos porque no deja de hacer ruidito eso, ¿no? Entonces ese ruidito para el niño es genial, para los adultos te vuelve loco, te taladra. ¿Se comprende? El tamaño, ¿no? De eso que estamos observando, de ese objetivo. No es lo mismo que estemos observando, no sé, en el celular, que probablemente haya algunos que estén con un celular, con ese dispositivo, a estar observándolo, no sé, la pantalla de 50 pulgadas de mi casa. No lo voy a ver igual. Seguramente si tengo el celular lo voy a ver mucho más chiquitito. No es lo mismo que esté mirando, no sé, a medio metro, a que yo lo esté mirando a 3 cuadras. ¿Cuánto puedo ver? Y también la similitud. La similitud tiene que ver con que si hay ya información similar a esta cargada, ¿no? La puedo correlacionar o la puedo relacionar con otra información, con otro video. Entonces, si hay similitud, listo. Tengo más cantidad de datos. Bien, ¿se entienden estos 3 factores? Persona, objetivo y la situación. Sí, profe. Sí. Muy bien. Sí, ¿Cómo profe. vamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? Profe, le hago una consulta. ¿Tiene algo que ver cuando la persona, o sea, ya se prepara para quizás el escenario que viene? Porque nos mostró el video y quizás no teníamos ni idea de lo que se trataba y por ahí estábamos leyendo la tarea. Quizás si nos muestra ahora otro video, ya más o menos tenemos una idea de lo que tenemos que hacer, digamos, más enfocados. Claro. Es que eso tiene que ver con los datos de la situación, tiene que ver, por ejemplo, con la similitud y demás. Si yo hoy les hago un juego de parecido, que tengo otros juegos, y por eso no lo hice, porque lo van a sacar rápidamente, seguramente, tipo Romeo y Julieta, y algunos que capaz que no estuvieron la semana pasada, puede ser que estén, ¿de qué se trata esto? Un poco despistados porque les falta información. Pero la gran mayoría que estuvieron el sábado pasado lo van a sacar rápidamente o van a entender por dónde viene el juego. Capaz que no sacan el animal, pero sí rápidamente van a decir, sí, esto no, acá hay algún truco, claro. Esto no es tan así. ¿Pero por qué? Porque ya lo vivenciaron. Claro. Totalmente, totalmente. Igual yo les dije, observen, cuenten esto. Digo, no es que les metí el video así de una, les pasé el video de una sin decirles nada. Los preparé un poco, pero no demasiado. Claro. Bien, pero sí, es así. ¿Ven? Bien. ¿Por qué es importante, como veníamos diciendo, la percepción? Por la aplicación que tiene el concepto de percepción dentro de las organizaciones. Para ver cómo estamos percibiendo, qué cosas percibimos dentro de nuestra organización, cómo es que percibimos, porque la cultura, el concepto cultura, está muy relacionado con la percepción. La cultura
nos va moldeando cómo percibir las cosas dentro de esta organización. Entonces, yo entro a una empresa donde, como decía recién, hablan todos a los gritos, es todo un caos, es un lío bárbaro, se corren, van de un lado a otro lado, se caen cosas. Bueno, esa es la manera de percibir la organización, de percibir la tarea. La tarea se realiza con mucha ansiedad, con mucho estrés, con mucha tensión. Y yo entro a esa organización, una vez que me amoldo a esa cultura, está todo normal, es perfecto. Entonces, es cómo percibimos el funcionamiento, el comportamiento dentro de esta organización. Ahora voy a otra empresa donde es un silencio muy grande, donde nos pedimos por favor, donde, no sé, dejamos las cosas en determinado lugar y viene una persona y la va repartiendo, totalmente diferente. No tiene que ver con bueno o malo, sino que tiene que ver con algo totalmente diferente. Entonces, en base a eso, como percibimos, tomamos decisiones individuales. Y un componente más de aplicación importante que tiene que ver con la ética al momento de tomar decisiones. Ya vamos a ver que hay 3 factores de la ética, ¿no? El utilitarismo, quien ya estuvo leyendo, ya se puede ir adelantando, que tiene que ver con la ética al momento de tomar decisiones. ¿Está bien? Bien. Dice, percepción de los seres humanos, ¿no?, al hacer juicios acerca de los demás. Y acá vamos a trabajar la teoría, antes de ir a hacer una dinámica, la teoría de la atribución, ¿no? Esta teoría de la atribución tiene que ver con una teoría social, ¿no? El eje y el foco es lo social, básicamente. Cuando los individuos observan una conducta, tratan de determinar si esa causa es interna o es externa, ¿no? Entonces, vemos una conducta. Vemos que Hernán llega tarde, ¿no? O Hernán no sé, no es productivo. O Hernán se equivocó en un resultado. Invento, son distintas conductas, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer desde la teoría de la atribución? Bueno, vamos a determinar si la causa es interna o externa. Interna, propia de Hernán, y Hernán se equivocó porque no estaba prestando atención. Interna, esto es interno, no estaba prestando atención. No, externa. No, Hernán se equivocó porque, no sé, justo, no sé, ese día fue un caos, pasaron un montón de cosas dentro de la empresa, donde, no sé, se cayeron cosas, donde Internet dejó de funcionar, externa. Esto es un factor externo. Entonces, ¿qué dice la teoría de la atribución? Vamos a observar esa conducta y vamos a emitir un juicio de por qué Hernán se equivocó en base a causas internas o externas. Y esto es según lo que vamos a atribuir sobre Hernán, sobre esa conducta. Y esta atribución depende de 3 factores: lo distintivo, el consenso y la congruencia, que es ahora lo que vamos a ver. ¿Se entiende estos factores interno o externo? Llega tarde. ¿Por qué llega tarde? No, llegó tarde porque se le rompió el auto, externo. No, llega tarde porque, bueno, Hernán no le importa llegar en horario y llega a la hora que quiere. Eso es interno. ¿Se ve la diferencia? Sí, profe. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a tener 3 factores para poder analizar y atribuir si es interno o externo. Esos 3 factores son los que vamos a ver a continuación. Este es un análisis que hacemos internamente, ¿no? Va a decir la teoría de la atribución, pues es una teoría social, ¿no? Porque tiene que ver con lo social, cómo funcionamos dentro de esa sociedad. Entonces, tenemos un factor que es lo distintivo. Dice, si el individuo manifiesta conductas distintas,
en distintas situaciones. Entonces, a ver, es lo mismo si, no sé, yo me equivoco con determinado resultado, ¿no? Esa es la conducta, ¿no? Entregué un objetivo y el resultado estaba mal. Entonces observamos otras situaciones en Hernán y observamos que en otras situaciones lo entregó tarde, el objetivo en otro, ¿no? Donde observamos de que se le pide algo y su actitud no es muy comprometida. Entonces empezamos a ver que esto se empieza a replicar en otras situaciones que no son iguales. Entonces, ¿a dónde vamos a atribuir? A interno. Esto tiene que ver con Hernán, es interno. Ahora, observamos, por ejemplo, esa entrega que se equivocó, pero después observamos que Hernán está comprometido. Bueno, cada vez que se le pide algo, lo entrega en tiempo y forma. Bueno, ¿no? Pero lo que observamos es que, no sé, internet se cortó y la computadora de Hernán no funciona bien. Factor externo. Eso es lo primero, ¿no? Que vamos a evaluar, lo distintivo. Consenso. Si todo aquel que enfrenta una situación similar responde de la misma manera. Entonces, vamos a buscar situaciones similares para evaluar cómo ha respondido. Ante situaciones parecidas, ¿cómo respondió? ¿Respondió de la misma forma o no respondió de la misma forma? ¿Encontramos un patrón que se va repitiendo? Porque si encontramos un patrón que se va repitiendo, entonces lo vamos a atribuir a algo interno, no a algo externo. Empezamos a ver de que se equivoca cada 2 por 3, Hernán, ¿no? De que no es la primera vez, que en el último mes se equivocó 3 veces o 4 veces. Entonces empezamos a atribuir algo interno. Y esto vemos que no se da. La verdad es que en 6 meses, la primera vez que se equivoca, entonces vamos a atribuir algo externo. Y por último, la consistencia. Un observador busca consistencia en las acciones de una persona. Bien, ¿qué quiere decir esto? Empezamos a observar, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, algo que también se utiliza mucho, vuelvo al consenso. Algo que se utiliza mucho en consenso es, bien, ¿y Débora cómo le fue con los objetivos? No, Débora también se equivocó. ¿Y Milena cómo le fue? No, también se equivocó. Entonces podemos decir que no solo se equivocó Hernán, sino que Débora y Milena también. Entonces puede ser que sea algo externo, que hay común entre ellos. Y no que, no sé, a los 3 viven en la misma zona y se le cortó la luz haciendo home office, ¿no? Porque viven en la misma zona, entonces en esa zona se cortó la luz. Entonces por eso es que se equivocaron. Ahora, si vemos que a Débora no hizo bien y Milena hizo bien, no encontramos consenso. Entonces, algo interno de Hernán. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, Profe. Sí. Entonces, por último, la consistencia, que vamos a buscar que esa respuesta o esa acción sea consistente en otras acciones que haya tenido esa misma persona. ¿Cómo funciona en otras situaciones? ¿Tiene Hernán una actitud comprometida? ¿No tiene una actitud comprometida? ¿Es consistente o no es consistente? Eso lo vemos en otras cuestiones, siempre dentro de la empresa, en lo laboral, ¿no? Lo vemos que funciona comprometido o tiene una actitud descomprometida. Entonces, ¿hay consistencia o no? Si hay consistencia, lo vamos a atribuir a algo interno. Si no hay consistencia, lo vamos a atribuir a algo externo. Entonces, en base a esos 3 factores, vamos a atribuir si esa conducta tiene que ver con algo interno u algo externo, ¿no? Y desde ese lugar emitimos un juicio. No, Hernán se equivocó porque se cortó la luz y bueno, no sé, su computadora funciona mal.
se lo atribuimos a algo externo. No, Hernán se equivocó porque la verdad es que no está comprometido con su trabajo, ¿no? Y de ahí tomamos decisiones, porque no va a ser la misma decisión si Hernán no está comprometido a si Hernán, no sé, se le cortó la luz y esa es la causa. Nuestra actitud como gerente va a ser totalmente diferente. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende esta teoría de la atribución? Sí, perfecto, profe. Sí. Muy bien. Esperen que voy a tomar agua un segundo. Entonces, en base a esta teoría y en base a los juicios que nos vamos formando, utilizamos atajos. Utilizamos atajos para qué? Para construir esos juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense que estamos continuamente, ya Débora, te veo, estamos continuamente haciendo juicios. Es fundamental hacer juicios para nosotros, porque en base a esos juicios tomamos decisiones. No es que esté mal que hagamos juicios. Ojo con esto. El problema acá es revisar esos juicios. ¿Cómo estamos tomando juicios? ¿En base a qué? Y acá viene un gran problema. No. Ajá, ok, bueno, no hay problema. Acá tenemos un gran inconveniente, que es cuando utilizamos los atajos para juzgar, donde hay una percepción selectiva, ahora vamos a ver, o hay un efecto halo de contraste, y los estereotipos, ¿no? Dependiendo a qué grupo pertenezca. Vamos a avanzar, estoy mirando la hora, vamos a ver estos 4 y hacemos la dinámica. Entonces, los atajos que van a encontrar que analiza Robin, no son de Robin estos atajos, sino es que los toma Robin, es por ejemplo la percepción selectiva, ¿no? Que es la tendencia a interpretar de manera selectiva lo que se observa con base a los propios intereses, antecedentes, experiencias, que es un poco a lo que decíamos anteriormente. Piensen ustedes. Esperen que voy a admitir a Nicolás. Piensen en esto. En los 90, en nuestro país a nivel económico, pasó un gran hecho, ¿no? El famoso corralito y demás. Bien, si ustedes fueron gerentes de ese momento, ¿no? Donde el corralito hizo que perdieran gran parte de su capital, que tuvieron que cerrar su empresa, ¿no? Bajar persiana, etcétera, etcétera. Hoy hay un problema económico, ¿no? Pasó no hace tanto atrás, ¿no? Hay un problema económico donde se empieza a decir en el mercado que va a pasar otro corralito, que el dólar se dispara, inestabilidad, etcétera, etcétera. Si yo ya viví eso, esa es mi experiencia, son mis antecedentes, ¿qué piensan que voy a hacer con el dinero que tengo guardado en el banco? ¿Voy a estar tranquilo? Exacto. ¿Se entiende ahí cómo la percepción selectiva va a ser de que no, salgo corriendo, saco el dinero, lo guardo debajo del colchón y listo? Esa tiene que ver con mi percepción. ¿Por qué? Por mi experiencia, por mis antecedentes. Entonces mi actitud va a ser esa, sacar el dinero porque el banco no es confiable. No se quedan con el dinero. El efecto halo. La tendencia a formarse una impresión general de un individuo con base a una sola característica. En el ejemplo que vimos de la entrevista laboral. No sé, si ustedes me ven que yo ingreso a la entrevista o ingreso a una persona a la entrevista ¿no? muy tímida, que, no sé, está muy sudada o que le cuesta hablar, que le cuesta vocalizar, que se traba, rápidamente tomo esa característica y ya mi percepción queda tenido por esa característica. Ah, bueno, Hernán es introvertido, es muy tímido, bueno, listo, no sirve para este puesto. Entonces, rápidamente, porque estos son segundos,
No es más de un minuto. Observo, me quedé con 1 o 2 características y me formé un juicio sobre Hernán. ¿No? Puede ser bueno o puede ser malo, ojo con esto, no quiere decir que siempre sea algo malo. Sí, totalmente, Lisana, exacto, es quedarme con esa primera impresión, ¿no? No sé, sí, lo veo como muy estructurado, muy formal, y ya está. Bueno, me quedo, no, Hernán es una persona muy formal, muy correcta. Listo, lo que observé es que, no sé, porque está peinado, no, como bien lacio, bien duro, está de corbata abrochada hasta el último botón de la camisa, ¿no? Y me da la mano y me trata de usted. Nada. En 2 o 3 acciones, conductas muy rápidamente, me armé ya una impresión, una percepción y de ahí armé un juicio sobre esa persona. Muy bien, y vamos a las otras 2 que nos quedan. Efecto contraste. Piénsenlo desde el mismo lugar de la entrevista. Ustedes, ingresé a la entrevista de camisa, de jean y de zapatillas, ¿no? Ingresé con el currículum en la mano, donde, bueno, está un poco no en el mejor estado, obviamente, tiene un currículum en la mano, se sabe correr a veces la tinta, es una situación ansiógena, así que probablemente esto suceda, ¿no? Con el papel, básicamente. Ahora, después de mí, ingresa Nicolás, ingresa Débora y ingresan, ¿no? con un espectacular currículum, ingresan de traje Nicolás, de saco y corbata, Débora, ¿no? muy formal. ¿Qué es lo que sucede en el efecto contraste? Contrasta mi entrevista con la de Nicolás y la de Débora. Seguramente el selector, en el efecto contraste, contraste mi forma, mi conducta, mi apariencia, mi percepción con la de ellos dos. ¿Con cuál se va a quedar? Probablemente con la de ellos dos. ¿Entiende? Esto es el efecto contraste, ¿no? Tanto sea lo que está antes como lo que está después. Resalta. Eso es el efecto contraste. Hace que resalte esa característica. Bien. Y el estereotipo, bueno, es el juzgar en base al grupo al que él pertenece, ¿no? Pertenece al grupo de que, algo típico a veces lo escucho con los profesores de la secundaria, y los que se sientan atrás. Entonces, como son los que se sientan atrás, son los que hacen lío, los que no estudian, etcétera, etcétera. Como están en el grupo de los de atrás, listo, ya quedó juzgado de que es un estudiante que, bueno, no está muy comprometido, no viene a estudiar, básicamente, ¿no? Eso es el grupo que pertenece. Bien, ¿se entendieron estos 4 atajos? Sí, profe, le hago una consulta porque dice, al principio dijo que era para tomar decisiones, ¿no? Y Sí, vio para que, hacer juicio sobre esa persona. claro, y vio que ahora Ujú. como que se dice mucho que no juzguemos como a las Ujú. personas. Es como que se trata de alivianar estos conceptos, este efecto de contraste, este estereotipo, este efecto halo que se tiene. No, lo que hay que tener en cuenta es que esto no suceda. La idea es que estos atajos estén claros en mí para no estén activos. Si no, voy a formarme juicios de valor sobre una persona en base a estos atajos. Y eso es lo que no está bueno, que evitar, a no hacer estereotipos. A tener en cuenta, avísenme si se traba o algo porque me puso conexión inestable. A no tener, por ejemplo, un efecto de contraste, porque si no me puedo perder a un gran candidato, porque antes ingresó un candidato que estaba, no sé, muy vestido formal o hablaba muy bien y capaz que
quien siguió no habló tan correctamente. Entonces, desde ese lugar digo, no, este candidato sí, este candidato no. Ok. ¿Se comprende? No es que estos atajos son buenos, no, todo lo contrario. Lo que tenemos Claro, que no tratar lo. es que... Pensé que era como Dale. que sí o sí nosotros hacemos como un juicio para tomar una decisión. Como que era sí o sí es necesario, por eso no me había quedado muy claro. Claro, no. Es que mayormente utilizamos estos atajos de manera inconsciente. Lo Claro. que los invitamos y las invitamos es a hacerlo consciente, a tener cuidado que usamos estos atajos, ¿no? Entonces hay cosas que vemos y hay cosas que no. La idea es estar atento para abrir la mirada y no quedar atravesado y utilizar un atajo para juzgar al otro. Por eso es atajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la percepción está minimizada. Por eso es atajo. Okay. Entonces la idea es que toda la entrevista observemos. Que la entrevista dure 1 hora, no que la entrevista sea acotada a los primeros 2 minutos, a los primeros 5 minutos, porque si no, el resto de los 55 minutos no sirvió de nada, tuvieron de más. Ok. Bien. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y de paso vamos a hacer acá el corte. ¿Está bien? Vamos a ir en grupos y lo que les voy a pedir, yo voy a armar salas de grupo, lo que les voy a pedir es que en equipos piensen experiencias donde se puedan ver reflejadas estas aplicaciones de la percepción que estuvimos viendo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la selección, por ejemplo, en lo que es la evaluación de desempeño, lo que es en las expectativas, esto que estuvimos viendo. Ustedes busquen situaciones donde hayan aparecido o alguno de estos atajos, tanto que les pasó a ustedes o que ustedes lo hicieron con otra persona. Esto queda ahí en la conversación de la sala. Así cuando ustedes después vuelven de la sala, si volvemos del corte, bueno, ponemos ahí en común a algunos grupos que quieran compartir. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperemos, son casi -10. A ver, ¿les parece que volvamos más o menos y 20? ¿No? Volvemos más o menos y 20, y entre cuarto y 20, nos tomamos los primeros 10 minutos, o esto elíjanlo como ustedes quieran, se toman los primeros 10 minutos para conversar sobre esta dinámica, sobre dónde ven reflejado estas aplicaciones de la percepción, o lo pueden hacer en los 10 minutos cuando vuelven del corte. Eso cada equipo lo gestiona como les parezca. Yo voy a armar más o menos, son 7, 8 salas de 7 a 8 participantes, ¿está bien? Pero y 20, entre cuarto y 20 volvemos y ahí hacemos la apuesta común y vemos la última parte de percepción, que es toma de decisiones. Muy bien.